Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12, 9 al 14. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El resumen del hombre, ¿no? Del deber del hombre, dice el título. Y a veces nos afanamos, ¿no? Estamos en el camino de Dios y andamos buscando cosas, de ser más sabio que el otro, de creer de que porque sabemos muchos vamos a tener mejor lugar, ¿no? En la congregación, en los lugares que estamos. Es bueno tener sabiduría, la sabiduría de Dios, para que cuando nos podamos reunir con otros hermanos podemos transmitirles lo que Dios nos da y escuchar también a otros, ¿no? Porque no solamente nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Y muchas veces se confunden los hermanos, ¿no? Porque hay algún hermano que recibe de Dios y empieza a entregar al pueblo lo que Dios le da y se equivocan de los dos lados, ¿no? Del lado que da y del lado que escucha. Del lado que da porque cree que viene de él, ¿no? Porque lee, porque busca, porque investiga. Y del otro lado porque lo idolatra. Y la obra es de Dios, no es del hombre. Todo es de Dios, todo le pertenece a Él, lo bueno, lo malo, Él es el que permite todas las cosas. Dios es un Dios soberano, ¿no? Es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente. A veces nos ponemos a pensar, yo por lo menos me pongo a pensar, ¿no? La grandeza de Dios, quién es Dios, y no me da la mente para darme cuenta, pero sí me doy cuenta que todo lo gobierna Él, todo, y lo permite. Y el fin de todas estas cosas es que Dios llega a nuestras vidas para que nosotros entendamos que Él quiere hacer de nosotros una nueva criatura. Lo principal de todo de Dios es que entendamos que necesitamos un Salvador, ¿no? Es entender que llegamos a su camino, tal vez con poca letra, pero cuando el Espíritu Santo toma nuestra vida y Él empieza a escudriñar nuestros corazones y empieza a sacar las cosas que no tenemos, están guardadas ahí, porque nuestro corazón es como un altillo, como un sótano, ¿vio? Guardamos todas las cosas que nos sirven. Lo guardamos para tenerlas, nada más, para decir que tenemos. Todo desordenado, en oscuridad. Y cuando entra el Espíritu Santo en nuestro corazón, nos empieza a sacar todas esas cosas y nos empieza a acomodar la vida. Y si somos llamados para poder enseñar su palabra, si somos llamados para conducir un pueblo, Él nos va a dar la capacidad para hacerlo. Y ahí a veces viene el error del hombre que está al frente de la obra porque cree que es Él. Nuevamente le digo, no es la obra del hombre, es la obra de Dios. Porque Dios le dio a cada hombre su lugar en la historia, ¿no? En la vida. En el Antiguo Testamento podemos leer la vida de todos los hombres que estuvieron cerca de Dios y Dios los llamó para hacer ciertos trabajos, ciertas cosas. Algunos obedecieron, otros se equivocaron el camino, otros hicieron lo que quisieron porque se abusaron. Y bueno, pero acá dice la palabra que Él sacará a luz, ¿no? Traerá la obra de cada uno de nosotros, sea buena o sea mala. Si el Señor hubiese dejado así todas las cosas, como en la antigüedad, yo no estaría en este momento tratando de reflexionar su palabra, ¿no? La cosa que Él me da. Estaría perdido, como estaba antes de que el Señor llegara a mi vida. Pero con Cristo hay un antes y un después para el hombre.
Entonces la sabiduría que Dios nos puede acercar es para que entendamos el propósito del Calvario, para que entendamos por qué ese varón se sacrificó por nosotros. ¿Cuánto tiempo que hace usted está leyendo la palabra o está congregado? ¿Se dio cuenta de eso? ¿Se dio cuenta de lo que fue el Calvario? ¿Se dio cuenta de lo que fue esa oración en agonía, como dice en Lucas, que su sudor eran grandes gotas de sangre? ¿Se dio cuenta del sacrificio de ese hombre desde que cargó todos los pecados de la humanidad? Porque él, cuando estuvo en la cruz, no lo mataron. Nadie lo mató. Él se entregó por nosotros. Fue tan grande y es tan grande su amor que hizo eso por nosotros. Él vino y se hizo hombre, ¿no? Y caminó entre nosotros. Digo entre nosotros porque hago de cuenta que pude estar en ese lugar espiritualmente, ¿no? Porque mi alma todavía no estaba dentro de este cuerpo. Pero hay algo que nos tiene atado a Dios, que es la eternidad. En esa eternidad que Dios tiene, nuestras almas fueron creadas y Él fue dándonos vida en los tiempos que Él quiso. Y yo le agradezco siempre a Dios de existir en esta época, ¿no? De existir en esta época donde yo puedo decir, tengo un Salvador. Tengo a alguien que dio la vida por mí y tengo a alguien que me cuida, que es Jesús. Pobre aquella gente, ¿no?, que vivió sin Dios en la antigüedad, cuando solamente había una ley en la tierra, que era la ley de Dios, y la conocían pocos hombres. Y esos pocos hombres que decían que la conocían hacían sus propias cosas, ¿no? Porque si vemos en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que cada uno iba para su lado. Entonces, hoy nosotros tenemos encuadernado la palabra de Dios en una pequeña biblioteca. Y tenemos todas las cosas que nos hacen falta. No necesitamos más nada. ¿Para qué? Con esto tenemos suficiente para seguir aprendiendo. Por lo menos en mi caso, ¿no? Después de 40 años de leerla todos los días, cada día me renueva el Señor la esperanza, la fe, el amor hacia las cosas de Él. Porque Él dice que hizo tanto al bueno como al impío. La Biblia dice que el sol sale para todos, ¿no? Que Él es el que tiene que guiar el corazón del hombre. Porque nuestros pensamientos íntimos a veces nos llevan a cometer muchos errores, porque no estamos pensando cosas buenas. En la sabiduría que Dios le da al hombre, a algunos le da la posibilidad de poder amontonar riquezas, ¿no? A otros nada. Pero la riqueza más grande que nosotros tenemos, por lo menos en mi caso, es saber que somos hijos de un Dios tan grande y tan poderoso, que mi mente finita no llega a entender el por qué, cómo puede llegar a ser. Pero en la creación, dice en Romanos, que nosotros podemos darnos cuenta que hay un Dios, ¿no? Él puso al sol en un lugar, y Él está siempre en el mismo lugar, el sol. La luna es media traviesa, porque a veces aparece acá, aparece allá, pero tiene un propósito de que sea así, ¿no? Las estrellas, los firmamentos, la lluvia, las tempestades, los terremotos, tantas cosas que pasan en todas partes del mundo, que son permitidas por Dios. Y hay ciudades enteras que están entregadas a la idolatría, como en la antigüedad. Y Dios tiene que moverle, a veces, serrucharle el piso, como quien dice, para que la gente se dé cuenta que todavía hay un Dios que manda. Porque el hombre se deja guiar siempre por las apariencias del otro, ¿no? Vemos a uno que es exitoso en lo material y queremos ser como él. No nos importa lo que hace, porque queremos estar ahí. Hoy la triste moda de la muerte, que es la droga, hace muchos jóvenes, grandes. Hay dos bandos. Está el bando que vende y se enriquece, y está el otro bando que consume y se empobrece y cada vez está peor. Con los dos está Dios, cuidándolos y tratando de sacarlos. Pero Él no hizo al hombre que vende droga poderoso. El hombre que se metió en eso se hizo poderoso porque Satanás lo agarró y lo sigue haciendo poderoso, ¿no? Porque le da más. Y al que se droga, ahí está el maestro.
a su lado, tratando de llegar, tratando de que se dé cuenta que hay un Dios que lo ama. Pero nosotros que estamos en el camino de Dios a veces no le sabemos tender la mano, ¿no? Llegamos a su lado y nos acercamos como hombres, sin tal vez predicarle la palabra de Dios como Dios nos manda. Nosotros tenemos que hablar de Dios, no de nosotros. Porque nosotros no le podemos dar nada a nadie, nada más que entregarle la palabra y después la obra la hace Dios. Entonces, si usted cree que hay un Dios poderoso que realmente lo domina todo, que es así, su vida va a cambiar, su vida va a ser diferente. No crea que va a esconderse en un lugar y que Dios no lo va a ver. Hay muchos hombres corruptos dentro del pueblo de Dios, lamentablemente, ¿no? Que manejan a la gente, que tienen la capacidad de manejar multitudes, porque tienen ese privilegio de que el enemigo los agarró, porque es un privilegio para ellos, pero no para la persona en sí, porque cuando se dé cuenta de lo que está haciendo, supongo que saldrá corriendo, ¿no? Pero cuando usted le abre su corazón a Dios, Él le va a poner cosas buenas, no cosas malas. Las cosas malas las tiene que sacar de su corazón y después va a tener que luchar para que no vuelva más, porque es una lucha constante la palabra de Dios para nuestras vidas. Todos los días hay que hacer algo por uno mismo y por el prójimo. Dios no se equivoca nunca, Dios no se olvida nunca de nadie. Él está siempre latente. La diferencia es que cada uno de los hombres es diferente. Él tiene para cada uno una solución, porque es soberano. No importa cuántos miles de millones haya en el mundo y cuántos problemas haya, para cada uno Él tiene una esperanza, una solución, pero tiene que abrirle su corazón. Tiene que entender que hay un Dios que lo ama. Y si usted hace mucho que está en el camino de Dios y todavía no se dio cuenta que tiene que amar a su hermano, pero amarlo de verdad, no amarlo con el amor de Cristo. Y no creerse que es más que el otro porque tiene un poco más de conocimiento o de sabiduría. No se olvide nunca que la sabiduría que usted tiene de Dios y el conocimiento, Dios se lo prestó para que usted desarrolle ese ministerio entre los hermanos. Pero sin buscar el ser alabado por el hombre, porque eso no es bueno. Tiene que ser alabado por Dios, ¿no? Como dice la palabra. Entonces cada día nosotros tenemos que levantarlo para entender de que Dios nos llamó para eso, para su obra. Pero la obra es de Él. Nosotros metemos la obra de Dios, queremos hacer a nuestra manera las cosas. Y muchos lo hacen y no sale bien. A la larga no sale bien, porque el hombre no tiene autoridad para hacer cosas que no le corresponden. Dios permite que el hombre haga cosas porque alguien tiene que trabajar para él, ¿no? Permiten cosas, permiten esto, aquello, lo otro. Cuando yo empecé en el Evangelio y empecé a estudiar la palabra, empecé a conocer, me tocó preguntarle a causa del ministerio de la mujer, ¿no? Del pastorado. Y el Señor me contestó con su palabra y me dijo, si vos no querés que una mujer te enseñe, aprende vos. Él tiene que usar a quien sea para que el Evangelio sea predicado. Si usted va a un lugar donde hay una mujer al frente y hay cientos de hombres sentados, yo supongo que tiene que tener un poco de vergüenza, ¿no? Porque están ahí sentados porque no quieren hacer nada. Alguien tiene que trabajar para Dios. Cuando Dios llama al hombre, lo llama para trabajar en su obra, no para que esté sentado y observando cosas que no tiene que ver. Pelee, hay que pelear por las cosas de Dios. Aunque esté solo humanamente, pero Dios le va a ayudar. Dios le va a ir mostrando a usted la verdad de su palabra. Y yo tuve siempre muchos problemas con estas cosas porque me trataron de todo. Pero yo le digo a todo lo mismo. Dios me llamó para predicar su palabra, no lo que yo quiero hacer. Su palabra. Es esa la que prevalece hoy en día y va a prevalecer siempre porque la palabra tiene poder. La palabra de Dios es verdadera, es verdad, no hay mentiras. La verdad permanece para siempre, la mentira no. La mentira, como dice el refrán, tiene patas cortas. Entonces, si usted quiere ser realmente un buen siervo de Dios, bueno, levántese de donde está sentado y empiece a trabajar para Dios, empiece a prepararse
Y si después los hermanos se enojan con usted porque usted empezó a decir cosas que a ellos no les gustan, y bueno, usted sabrá lo que tiene que hacer. Recuerdo siempre que hay 7 clases de iglesias, dice el Apocalipsis, y son actuales, no es que pasó por los tiempos, pero hay una que falta, que es la iglesia verdadera. Es el cuerpo de Cristo que hay que formar con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.